Recibir un buen cuidado antes, durante y después del embarazo es muy importante, tanto para la mamá como para el bebé. Un cuidado adecuado incluye una correcta alimentación y buenos hábitos de salud. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, cuidados durante el embarazo. Comenzamos. Tras la fecundación del óvulo por el espermatozoide, comienza un proceso que dura alrededor de 40 semanas. El óvulo fecundado anida en el útero de la madre, donde poco a poco se transforma en embrión y posteriormente en feto. Durante estos 9 meses, el cordón umbilical y la placenta unen al feto con su madre, cuyo cuerpo se va modificando en paralelo al desarrollo de su hijo. Por ello, conviene prepararse e incorporar ciertas medidas referentes a la alimentación, el sueño, el ejercicio u otros hábitos cotidianos, con el fin de que se den las máximas garantías de que el embarazo llegue a buen término. En todo caso, siempre será el ginecólogo u otros profesionales de la salud los encargados de abordar, junto a la futura madre, el estilo de vida saludable que ésta debe de seguir. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García. Los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. El día de hoy, como ya lo vio en la cápsula y bueno, en la introducción, vamos a hablar de un tema pues que es algo muy bonito, sobre todo así para las mujeres que bueno, están en espera de ser futuras mamás, que es bueno, cuidados durante el embarazo. Vamos a ver la importancia que tiene que nosotras como madres bueno, tengamos estos cuidados y estemos al pendiente y al tanto de nuestro embarazo. Y bueno, para ello nos acompaña Jady Carolina López Lona, quien es alumna del 9º semestre de Medicina. Bienvenida, Jady. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí en su programa y pues gracias por la oportunidad. Muy bien, ahorita que hablemos de este tema de cuidados durante el embarazo. Y también nos acompaña la doctora Georgina Torres Cabral, quien es profesora e investigadora de nuestra Casa de Estudios. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. No, pues gracias a ustedes por este espacio y para poder dar a conocer información que creo que va a ser muy interesante para las mujeres en general y las embarazadas, pues mucho más. Sí, así es. Sí, para que sepan todo lo que está alrededor de este tema. Y bueno, pero antes de que iniciemos la entrevista con nuestras invitadas el día de hoy, vamos a un sondeo en la comunidad universitaria sobre qué cuidados se deben tener durante el embarazo. ¿Qué cuidados especiales debe de tener una mujer durante el embarazo? Yo considero que el ácido fólico, no fumar, no tomar, mantenerse en forma, cuidar su alimentación, por ejemplo, no subir tantos kilos de peso o de masa de grasa al mes, tener un chequeo cada 3 meses, ultrasonidos y cosas así. Y pues ya. Pues la alimentación, las consultas durante el embarazo y pues que esté cuidándose de hacer ejercicio, que tenga una buena salud física.
debe de cuidar sobre todo su alimentación, debe pues realizar cierta actividad física según el trimestre en el cual se encuentra el embarazo, además de consumir adecuadamente sus alimentos y suplemento con ácido fólico y sus consultas prenatales. Pues debe de acudir frecuentemente a consulta, debe de cuidar su alimentación, debe de consumir ácido fólico y debe de estar muy al pendiente si presenta alguna molestia urinaria. Yo considero que se deben de hacer sus chequeos de análisis seguido para evitar diabetes gestacional. Ok, a lo que recuerdo, pues un consumo adecuado de hierro, ácido fólico, pues una alimentación adecuada, balanceada, evitar consumo de sustancias nocivas, alcohol, tabaco, otro tipo de drogas. En general, es lo que recuerdo. Bueno, pues se tiene que cuidar de la diabetes que le suele dar en el embarazo, ¿no? La diabetes del embarazo, y también de la hipertensión, porque pues si suele haber como un riesgo, se puede alterar la formación del feto, que está también se tiene que cuidar de no ingerir alcohol, de no fumar o drogarse. Por lo mismo de la formación que está teniendo el feto y pues que pueda alterarse. También se tiene que cuidar de alguna enfermedad del corazón que pueda llegar a tener, por lo mismo de la formación del feto y del riesgo que pueda haber de que se adelante el parto o así. Y pues en general también cuidar ahora sí que su salud física, o sea, su peso, su alimentación, lo que tome, los medicamentos que consume y pues estar yendo seguido a sus consultas para que todo esté bien. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. Doctora Jady, bueno, ¿qué les pareció el sondeo? Creo que en general sí hay información, ¿no? Por lo menos de los chequeos, consumir ácido fólico, pero bueno, ¿qué observaron? Sí, yo creo que se tiene en términos generales por toda la comunidad universitaria y que la extensión sería toda la comunidad en general, es que una persona que se quiere embarazar debe de planear el embarazo. Eso sería el paciente ideal o la paciente ideal, que sea un embarazo planeado para poder tener en consideración que en el embarazo se va a requerir una edad, que es la óptima, entre 25 y 35 años, un estado de salud óptimo también, paciente que, como lo comentaron en las cápsulas, que haga ejercicio, que tenga una alimentación balanceada, pero siendo realistas, el hoy por hoy, lamentablemente, la mayoría de los embarazos son embarazos que no llegaron, no planeados, en pacientes que a veces no tienen una estabilidad emocional, que eso también creo que en las cápsulas falta. Para poder llevar un embarazo lo mejor posible tiene que haber una estabilidad emocional también, además de los cuidados, las consultas, los ultrasonidos y los medicamentos, pero tiene que tener una base y un sustento de emoción, de aceptar el embarazo y de con ello adquirir la responsabilidad de todo el cuidado y algunos cambios que tienen que hacer en su vida del día a día, ¿no? Sí, que justo, bueno, de eso se trata esta entrevista, para que vayamos aprendiendo todo lo que tenemos que cuidar, ¿no? Durante el embarazo, porque bien lo menciona, eso fue muy básico. Pero bueno, vamos a hablar de ese proceso. Bueno, doctora, y vamos a iniciar. ¿Qué es el proceso del embarazo? Vamos iniciando por eso. Bueno, el proceso del embarazo, como lo dijeron en la cápsula, se une un óvulo que lo aporta la mujer, se une un esperma, lo aporta el hombre, se juntan. Y esto de que se da el acto sexual, la fecundación, más o menos son 7 días lo que tarda en llegar el producto fecundado al útero. Llegando al útero, pues es su casa de ese producto, de ese embrión, luego el feto, ¿no? Y lo que va a hacer ese producto es llegar a la placenta, llegar al útero, y se pega al útero y haz de cuenta, yo les pongo el ejemplo, que es como si escarbaran en la tubería para poder adaptar los vasos de sangre para que entonces la placenta se nutra de la sangre de mamá. Y es como restaurar o redistribuir los flujos de sangre a través de la placenta, que es ese contacto que va a tener bebé con el cordón umbilical y la mamá con el útero. Esa placenta va a ser todo para el embarazo, todo para el embrión. A través de la placenta va a recibir agua, va a recibir oxígeno, va a recibir alimentos, va a recibir emociones a través de la mamá también, porque la mamá cuando se estresa, por eso decía que tendría que tener también un estado mental adecuado, la mamá se estresa y libera sustancias a la sangre y a través de la placenta el bebé no identificará, a lo mejor esto es por esto, pero sí la sensación, la percepción lo puede ir sintiendo. Bueno,
Durante el embarazo existen diferentes etapas. La primera, el primer trimestre, nosotros lo dividimos por trimestres. El primer trimestre es cuando el producto se está formando y son los primeros 3 meses quizás muy sensibles a efectos externos que puedan dañar el embarazo. Llámese enfermedades maternas, por eso es importante que la mamá tenga una salud óptima antes de embarazarse. Ingerir alimentos que no sean adecuados o medicamentos o sustancias, alcohol, tabaco, droga, cualquier cosa del exterior que pueda afectar al embrión, ahí puede ser el momento. El segundo trimestre es cuando se está realmente terminando la formación de los órganos y tejidos y básicamente el tercer trimestre es crecimiento y desarrollo, en donde va a lograr el tamaño óptimo ese chiquitín. Así es, sí, pues ahora sí que es un proceso. Y bueno, continuamos. ¿Qué cambios, tiene la mujer durante este proceso? Sabemos que también cada mujer es diferente, ¿no, JD? Pero ¿cuáles son los cambios que, se presentan durante el embarazo? Pues idealmente lo más notorio, obviamente, abultamiento del abdomen, ¿no? El bebé está creciendo, su abdomen se vuelve más abultado y con esto vienen muchos signos y síntomas característicos del embarazo, ¿no? Lo clásico que conocemos, náusea y vómito, a lo mejor un poquito de la compresión en el abdomen que causa el crecimiento del bebé, pues también nos puede dar, reflujo, un poco de más frecuencia en las ganas de ir al baño, o sea, están yendo al baño a cada rato, esto también es normal. Y un poco de dificultad respiratoria también suele pasar y se vuelve más común que la mamá es un poco más consciente de cómo respira, o sea, de cada vez que ella respira, cosa que en una mujer no embarazada pues no es normal a menos de que tengamos gripa, ¿no? Entonces eso es muy importante y también cambios hormonales, hormonas desde la hormona del embarazo, que es la gonadotropina coriónica humana, que nos condiciona interacciones a nivel sistema nervioso central, que es la causante de estas náuseas y vómito, y pues también hormonas como la progesterona, a lo mejor, que hace que la mujer se sienta un poco más torpe en el embarazo, que disminuyan sus reflejos y con esto pues sienta eso de ¿por qué estoy más torpe ahorita? ¿Qué está pasando? Esto también es normal. Y también suele pasar algo, no sé si lo hemos escuchado frecuentemente, el mommy brain, que... ¿A qué te refieres con eso? Sí. Es como una disminución en las capacidades de concentrarse, de aprendizaje, de memoria durante el embarazo. Esto suele ser temporal y es básicamente según la literatura lo manejan, una disminución en la irrigación en 2 tipos de arterias cerebrales. Esto no condiciona que el cerebro se quede sin sangre, es importante mencionarlo, simplemente hay una ligera disminución en esta irrigación sanguínea que hace que como el sistema nervioso es tan delicado y tan especial, pues genere este tipo de sintomatología que es temporal. Ahora, si esto se alarga, pues obviamente se tiene que consultar con un especialista, ¿verdad? Porque ya no sería normal. ¿Qué otro tipo de cambios hay? Pues también suele pasar algo muy curioso, a mí me pareció muy curioso cuando lo leímos en clase, que es que al haber una mayor distribución de líquido en todo el cuerpo, hay una capa en los ojos que se llama córnea, es la capa más superficial y transparente del ojo, ¿no? Entonces esta córnea puede tener un ligero edema y este ligero edema condiciona que se engrose y sea un poco más como menos cómodo usar lentes de contacto cuando antes se usaban. Esto es muy curioso porque hay algunas mujeres que lo mencionan y es normal por este ligero engrosamiento de la córnea y también puede haber incluso hasta una necesidad visual de media dioptría más que antes del embarazo. Muy bien, pues vamos a seguir platicando de todos estos cambios y todo lo que sucede durante el embarazo, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Cuidando mi Salud, con el tema del día de hoy, de los cuidados durante el embarazo. Vamos a continuar las preguntas a nuestras invitadas del día de hoy, pero antes vamos a ver una cápsula que es cambios en el cuerpo durante el embarazo.
estás o estarás embarazada, en este reel te dejamos algunos cambios normales que puedes experimentar en este embarazo. Hay un aumento de la pigmentación en la zona de las mejillas, en zonas de areola, también en la línea media del abdomen, desde la zona umbilical hasta el pubis, hay un aumento también de mayor cantidad de vellos en tu cuerpo, pero tranquila, todo eso va a pasar después del parto. ¿Sientes esos molestos calambres en tus piernas? Es normal, aumenta tu consumo de lácteos y vegetales y puedes descansar con las piernas en alto. Si esto persiste, consulta con tu médico. El estreñimiento y hemorroides pueden ser muy incómodos. Asegúrate de tener una alimentación suficientemente rica en fibras, mantener una buena hidratación. Si te preocupa la aparición de estrías, puedes utilizar crema para mantener la piel hidratada, ojalá que contenga centella asiática. También el consumo de vitaminas y proteínas pudiese ayudar a reducir que aparezcan. Para prevenir las varices, la retención de líquido, evita estar mucho tiempo en la misma posición. Eleva tus pies unos 30 centímetros del suelo cuando estés sentada. El dolor pélvico es una molestia común, pero puedes evitarlo. Evita el trabajo pesado, descansa cuando lo necesites y realiza ejercicio físico durante tu embarazo. Puede ser una mañana un poco difícil. ¿Qué te recomiendo? Levántate de a poco, espera sentada a la orilla de la cama unos minutos, comer porciones pequeñas. El dolor de cabeza puede ser común. Mantente hidratada, busca relajarte, evita los olores fuertes y los lugares cerrados. Durante el primer trimestre, tus mamas crecen y se vuelven mucho más sensibles. Luego aparece una secreción blanquecina que se llama calostro. ¿Sientes que vas al baño cada 5 minutos? Tranquila, es porque tu útero está creciendo y presionando la vejiga. El dolor de espalda es común debido al cambio en tu centro de gravedad. Ejercicios que fortalezcan tu musculatura, tanto de la zona dorsal y lumbar. Para el dolor te pueden servir masaje de relajación, calor local. Estos son algunos de los cambios normales. Cualquier otro síntoma, recuerda consultarlo con tu especialista. Cada embarazo es único y los síntomas pueden variar. ¿Y tú estás experimentando alguna? Cuéntanos aquí. Estamos de regreso después de ver esta cápsula, que bueno, eran un poco de los síntomas que nos mencionabas, JD, que bueno, las mujeres podemos experimentar. Pero vamos a continuar, no de manera general, ¿cuáles serían los objetivos en salud de los cuidados durante el embarazo? Sobre todo porque es que tenemos que llevarlos a cabo. Idealmente es controlar los posibles factores de riesgo o los factores de riesgo que ya trae la futura mamá para evitar complicaciones en el embarazo, evitar enfermedades que se generen dentro de este o que enfermedades que ya tenía la mamá desde antes se vean agravadas por este estado gestacional, de tal forma que aparte de evitar la aparición de nuevas enfermedades, también evitamos como la presencia de algunas complicaciones inevitables durante este embarazo y lamentables también, como el caso de un aborto, por ejemplo, muerte materna o muerte materno-fetal. Entonces sí es muy importante llevar un control adecuado, un control prenatal bueno, para pues evitar cualquier tipo de estas complicaciones. Así es, definitivamente siempre acudir con nuestro especialista. En base a eso, doctora, algo que mencionaba que yo creo que hay que rescatar, y en base a la pregunta que le voy a hacer también, es que las primeras citas no deben iniciar hasta que está embarazada, sino desde antes, ¿no? Que sería como lo ideal, diríamos. Entonces, en base a esto va, bueno, porque es importante la primera cita con el ginecólogo, qué es lo que se realiza en esta primera cita, pero como lo menciono, a veces vamos hasta que ya sabemos que estamos embarazadas, ¿no? Así es. Sí, bueno, hablamos de lo ideal y luego hablamos de lo cotidiano. De lo ideal es esa paciente que cuida su alimentación, hace ejercicio, tiene su pareja emocionalmente estable, que deciden embarazarse, inician con la toma de ácido fólico. El ácido fólico la gente en común lo tiene muy presente. El ácido fólico ayuda a que el producto que se va a formar tenga un buen desarrollo de su sistema nervioso central. Entonces es importante, idealmente, que se tome por lo menos un mes antes de que la paciente quede embarazada. Bueno, no lo hizo porque no es la paciente ideal. La paciente ideal tiene todo lo adecuado, buena edad, buen peso, buena alimentación, pareja estable, deseo de tener al bebé y que adaptarse a estos cambios que, como vieron, los cambios físicos en el embarazo van desde el cabello hasta los pies, ¿no? Puede haber cambios físicos en todas partes. Inicialmente los latosos, como ya mencionaron, las náuseas, el vómito. Posteriormente, el segundo trimestre, más o menos del cuarto al séptimo mes, se la llevan muy tranquila. Es la época de las fotos y de todas las fiestas, porque la verdad es que se la pasan muy bonito.
Las últimas semanas son mucho más pesadas, es el crecimiento del bebé y ese crecimiento de bebé hace una especie de tapón para que la sangre y los líquidos regresen. Entonces es cuando la mujer se empieza a edematizar, tiene más dificultad para la respiración, ya no se acomodan las agruras, todo. Bueno, entonces cada trimestre va a tener sus cambios y por lo tanto la mujer debe de irlos conociendo. En la primera cita, referente a la pregunta, la primera cita lo que nosotros hacemos es ver cómo era antes la paciente, factores de riesgo, si viene de familia diabética, si viene de familia en donde hay abortos, si viene de familia en donde hay malformaciones, qué edad tiene la paciente, sus hábitos, a qué se dedica, porque hay pacientes que trabajan en lugares que son cansados, de jornadas de estar de pie, por ejemplo, cajeras, o pacientes que trabajan en un lugar en donde cargan cosas pesadas, o que trabajan, y mucho aquí en Aguascalientes, turnan sus horarios de trabajo, que a veces son semanas trabajando de noche. Todo eso nosotros lo vamos consignando en la historia clínica. Entonces, el pasado de la paciente, cómo está actualmente, enfermedades actuales, y hacemos estudios de sangre para ver tipo de sangre, que es muy importante, cómo está su azúcar, si está anémica, porque a veces también resulta que la paciente, por tener alteraciones en su menstruación, tenía anemia desde antes de embarazarse. Y entonces, si le va a nutrir a un bebé y ella está anémica, pues van a tener problemitas ambos, la mamá más anemia y el bebé probablemente una restricción en el crecimiento. Hacemos historia clínica, solicitamos laboratorios, hacemos un primer ultrasonido. El primer ultrasonido, en cuanto sabemos que la mujer está embarazada, es para ver que el producto esté dentro del útero, que no esté fuera, embarazos ectópicos en las trompas o en otro lugar, que eso impediría que el embarazo continuara. Vemos que esté bien implantado, corroboramos que la edad del embarazo que nosotros calculamos de acuerdo a la fecha de última regla sea acorde con lo que nos da por ultrasonido, y de ahí partimos de lo que encontremos en la historia y en los estudios, lo que podamos ir corrigiendo durante el momento. Por ejemplo, si está anémica del inicio, pues empezarle a corregir eso e ir acompañando a la mujer en todo su proceso. Claro, definitivamente es importantísimo que digamos todo lo que nos acontece a nosotros, ¿no? También para poder llevar un mejor, un mejor embarazo, ¿no? Claro. En estos casos. Y bueno, ¿qué información nos proporciona el historial médico? Ahorita que nos menciona la doctora que, bueno, tiene que ser todo esto, sobre todo, bueno, ¿qué fin tiene? Pues idealmente saber de nuevo, otra vez, cómo está la salud de la paciente, qué enfermedades tiene para el momento, qué enfermedades tenía desde antes. Algo muy importante es evaluar las enfermedades que ya traía desde antes del embarazo, por ejemplo, hipertensión, diabetes, que llevan medicamentos para su control que en el embarazo no están indicados. Eso es algo muy importante porque también se tiene que cambiar esos medicamentos, a otro tipo de fármacos que sí estén indicados y que no afecten al bebé. También, como nos mencionaba la doctora, factores de riesgo. El grupo sanguíneo y el RH es muy importante. El RH es como ese signo negativo o positivo que se le pone al grupo sanguíneo. Es importante porque si la mamá es un grupo sanguíneo negativo, hay posibilidad de que el bebé sea grupo sanguíneo positivo. Entonces ahí hay cierta incompatibilidad. De haber esta incompatibilidad, puede que el sistema inmunológico de defensa de la mamá pueda crear proteínas en contra de esto que está detectando como extraño. Entonces esas proteínas quieren atacar al bebé, pero pues el bebé es un estado fisiológico, ¿no? El embarazo. Entonces lo que se tiene que hacer es que a la semana 28 y al momento del nacimiento se administran unas vacunas para sensibilizar al sistema inmunológico de la mamá y hacer que no ataque al bebé. Otro tipo de cosas es ver cómo está creciendo ese embarazo, cómo va el desarrollo, el crecimiento fetal, cómo está en cuanto a otras condiciones de salud y pues que esto favorezca, ¿no?, el embarazo sano y saludable. Sí, esa es la importancia de acudir mes con mes con nuestro ginecólogo, ¿no?, que nos esté revisando continuamente. Y bueno, ¿qué podemos conocer en la exploración física de una embarazada? Porque también sabemos que hay cambios, como lo mencionan, físicos, que también no a todas puede resultarnos muy agradable, ¿no? Sí, claro. En la exploración física, cada que la paciente va a consulta, nosotros la pesamos, la valoramos su presión arterial, porque, bueno, hay que aprovechar también que hay dos principales complicaciones en el embarazo, que somos muy cuidadosos cuando llevamos el control prenatal y que son las primeras causas de mortalidad materno-fetal, principalmente la mortalidad materna, es hemorragia obstétrica y los estados hipertensivos, la preeclampsia, que se sube la presión.
Cada que la paciente va a ir a consulta, nosotros como médicos tenemos que estar monitoreando cuánto va ganando de peso, porque a veces suben mucho más de peso de lo esperado. En ocasiones tiene que ser porque la alimentación, luego las pacientes comen por 2 y no se diga si son gemelos, comen por 3. Entonces ir modulando cuánto va pesando conforme al trimestre de embarazo que va, al mes que va. Checamos su presión, que no suba la presión. Si se tiene ultrasonido, pues hacemos ultrasonido para ver que el crecimiento del bebé vaya acorde con la fecha. Si es lugar donde no se tenga acceso al ultrasonido en cada consulta, se mide la altura del fondo uterino para ver, también hay tablas en donde podemos darnos cuenta que a tal semana del embarazo debe tener tanto fondo uterino, y estado general de la paciente en cada cita. Buscamos infecciones en vías urinarias, que es también una de las infecciones muy frecuentes. Yo creo que de todas las embarazadas difícilmente se van a escapar en algún trimestre de tener alguna infección en la orina. Y la infección en la orina es de las principales causas de que el bebé pueda ser prematuro, porque se rompen las membranas, se rompe la fuente. Sí. Entonces, intencionadamente checamos peso, presión arterial, crecimiento de bebé, si hay infecciones de orina o vaginales, y les damos tratamiento. Y alguna otra cosa que salga en la consulta, ¿no? Las agruras, para el último del embarazo, les lastiman, les irrita mucho las agruras, o lo hinchado, o el que no puedan dormir, o ya se me duermen las manos, que todo tiene que ver con ese efecto de tapón que está haciendo el útero. Entonces, cada consulta monitoreamos y corregimos lo que nosotros detectemos en la exploración junto con el interrogatorio. Así es, definitivamente. Vamos a seguir hablando sobre este tema, y bueno, agradezco también a JD por habernos acompañado, porque bueno, en la siguiente mitad vamos a tener otra invitada. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a continuar con la entrevista, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso en su programa Cuidando mi Salud. Antes de que continuemos con las preguntas a nuestras invitadas del día de hoy, vamos a ver una cápsula que es Cuidados en el embarazo. Cuidados en el embarazo. El organismo de la mujer sufre muchos cambios durante el embarazo, desde el punto de vista hormonal, metabólico e incluso mecánico, la espalda, el volumen corporal. Por esto es muy importante guiarla, ya que podemos incidir con algunas medidas para que se encuentre mejor y para que el embarazo llegue a término en buenas condiciones. A veces la mujer presenta alguna enfermedad que ya conoce o no, y entonces podemos hacer una valoración de su estado general, ponerla a punto y, según cómo, hacer una suplementación con vitaminas si es necesario, que hará que el embarazo se desarrolle con mejores garantías. Hay toda una serie de pruebas que tienen la finalidad de que la mujer esté en un buen estado general y que el feto crezca también correctamente. Son pruebas desde el punto de vista clínico. Nosotros valoramos con una periodicidad mensual aproximadamente cómo va el crecimiento de la mujer, su evolución de peso, de tensión arterial. Hay toda una serie de analíticas que se piden durante el embarazo para asegurarnos de que todo va correctamente, y un seguimiento ecográfico también muy importante para comprobar que no haya ninguna malformación fetal y para asegurarnos de que el feto está creciendo con un ritmo adecuado. Es importante que la embarazada siga una dieta correcta, que no haya un excesivo aumento de peso durante el embarazo, que haya una aportación suficiente de los diferentes tipos de alimentos, que evite todo lo que son tóxicos, el tabaco, el alcohol, y que tenga un mínimo de actividad física que la mantenga en forma, sobre todo de cara al parto. Hay muchas cosas que se deben controlar, sobre todo durante el primer trimestre, que no haya pérdidas de sangre.
A lo largo de todo el embarazo hay que vigilar que no aumente la tensión arterial, los edemas, porque muchas veces es normal que se hinchen los tobillos hacia el final del embarazo, pero a veces pueden ser patológicos, o dolores de cabeza que no sean habituales. Todos estos son motivos de alerta que la embarazada puede notar y que debe comentar a su médico para valorar si es importante o es propio del embarazo. Estamos de regreso después de ver esta cápsula y bueno, como antes del corte despedíamos a JD, bueno, ahora le damos la bienvenida a Alejandra Vázquez Santiago, quien es alumna de 9º semestre de la carrera de Medicina. Bienvenida, Alejandra, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por invitarme, un gusto estar aquí. Y bueno, ahorita vamos a seguir hablando sobre este tema y bueno, nos gustaría que nos dijeras, bueno, ¿cuáles son los principales riesgos para la salud de la mamá y el bebé durante el embarazo? ¿Qué sucede si también no llevamos pues este adecuado control prenatal, no? Bueno, principalmente las complicaciones que pueden ocurrir en el embarazo. Por ejemplo, algo muy común en las embarazadas son las infecciones de vías urinarias y eso también una de las principales complicaciones que puede generar un parto pretérmino, es decir, antes de la fecha ideal, o infecciones en los riñones que también podrían complicar en el embarazo para la madre. Entonces, estas complicaciones es muy importante tratar todo lo que se pueda antes del embarazo. Claro. Bueno, antes del nacimiento. Sí, del nacimiento, ¿no? Sobre todo en este control que debemos de tener y para que podamos pues llegar a término, ¿no? Que es lo esperado, ¿no? Que queremos hacer. Y bueno, doctora, hace un momento nos mencionaba lo que era la preeclampsia. Bueno, ¿nos puede explicar a qué se refiere y cuál es su gravedad? Sí, claro. Bueno, les comentaba que cuando la placenta llega o se va a formar la placenta, se instala de la circulación de la mamá y tiene que adaptar la tubería de los vasos maternos hacia la placenta para que el bebé se pueda nutrir de manera adecuada. Y eso es un remodelamiento de los vasos. Algunas mujeres, sobre todo que tienen edad avanzada, que tienen sobrepeso, que tienen antecedentes de preeclampsia o antecedentes de familiares hipertensos, a veces no logran hacer ese remodelamiento de los vasos y en lugar de ser unos vasos grandes que permitan que se alimente bien el bebé, quedan unos vasos pequeños y por lo tanto es como cuando a una manguera le ponen el dedo, pues el chorro del agua va a salir a más presión. Igual pasa en la mujer embarazada, los vasos quedan muy cerrados, existe una vasoconstricción y puede incrementar la presión. Y lo de menos es que suba la presión, el problema es que ese cierre de vasos le va a ocasionar daños tanto a la mamá como al bebé. En el caso de la mamá puede ser tan grave como tener eventos vasculares cerebrales, hemorragias a nivel de cerebro, hematomas hepáticos, hemorragias a nivel del hígado, daño renal, convulsiones y puede llegar hasta la muerte. Es una complicación muy severa a la cual nosotros evitamos de cualquier manera llegar a ese punto. En el caso de bebé, está cerrada la tubería con la cual se alimenta, entonces los bebés van a ser bebés con bajo peso, con malnutrición. Los chiquitos empiezan a tener poca cantidad de oxígeno porque los vasos están cerrados y entonces hacen adaptaciones circulatorias para abrir los vasos hacia cerebro y proteger cerebro, pero castigan a riñón, por ejemplo, o a intestino. Y entonces los bebés tienen poca oxigenación, la pasan a cerebro y estos bebés definitivamente si no pueden sin trabajo de parto solventar sus necesidades de oxígeno, cuando se someten a un trabajo de parto, mucho menos. Durante el trabajo de parto, el útero se contrae, cierra los vasos, entonces reduce más la circulación hacia el bebé y si de por sí ya tenía dificultades, pues con esto lo estamos sometiendo a más peligro. Es una enfermedad relativamente común, más en nuestros países en donde no se lleva el control adecuado, en donde no se vigila el crecimiento de bebé, en donde no se checa la presión. Podemos disminuir el riesgo de que se presente cuando nosotros en el primer trimestre se hace el ultrasonido y se ve que los vasos no se adaptaron de manera adecuada. Antes de la semana 18, 16, 18 podemos dar medicamento para favorecer que abran un poco más esos vasos y reducir el riesgo de preeclampsia. Por eso es que es tan importante la primera cita, buscar factores de riesgo, porque lo que bien empieza, bien acaba. Pero si empiezan con pie izquierdo, si ya es hipertensa desde antes o diabética o intolerante a carbohidratos o no hace ejercicio o tiene sobrepeso, que es mucho de la población, pues tenemos que estar al pendiente de esas complicaciones. Claro, definitivamente, para que no sucedan estas cosas. Algo que sí he mencionado en el sondeo y que bueno, también es algo que sucede durante el embarazo y que puede causar algunos problemas, pues es la diabetes gestacional, que también es algo que se habla
se habla mucho. ¿Nos puede decir, bueno, cuáles pueden llegar a ser sus complicaciones de padecerla? Sí, claro. Inicialmente me gustaría señalar quién es la población de riesgo para tener diabetes. En México es una población de riesgo. Entonces, todas las mexicanas tenemos riesgo de hacer diabetes. Ya nuestra epigenética ha cambiado. Otra población de riesgo, pacientes que tienen sobrepeso, para cuando se embarazan, que tienen sobrepeso, que tuvieron o que tienen o tuvieron familiares diabéticos, que tienen antecedentes de embarazos previos con productos muy grandes, por más de 4 kilos, pacientes que tienen el antecedente de que en algún embarazo previo se murió su bebé adentro de la pancita, les llamamos óbito, ellas tienen mayor riesgo, a veces abortos habituales. Pero aunque no tuvieran ninguno de esos factores de riesgo, simplemente el embarazo va a condicionar un evento que le llamamos diabetogénico. La placenta produce hormonas, ya nos decía JD, esas hormonas lo que van a tratar de hacer es que en circulación exista siempre más azúcar y más grasa porque el bebé los necesita. Entonces, esas hormonas que circulan en sangre, pues a veces se le pasa un poquito la mano cuando son esas pacientes de riesgo y hacen algo que se llama diabetes gestacional. La diabetes gestacional es diferente a la mujer que ya era diabética antes de embarazarse. La mujer que es diabética antes de embarazarse tiene mucho más riesgo de abortos o de que no se pueda embarazar o que esté embarazada y los pierda o malformaciones, principalmente de corazón, sistema nervioso central, porque todo su ambiente metabólico es malo desde el inicio. Decíamos que en la primera parte del embarazo es cuando se está formando el embrión. Entonces, si la mujer ya es diabética, descontrolada y empieza el embarazo, tiene más riesgos de complicaciones. Si la mujer aparentemente no era diabética y hace diabetes en el embarazo, la etapa más frecuente donde va a hacer esto es entre la semana 24 y 28, que es cuando nosotros hacemos una prueba específica en sangre que se llama tamiz de glucosa o curva de glucosa, dependiendo del caso, lo que requiera la paciente, y buscamos si ella tiene dificultades con el manejo del azúcar, condicionada por el embarazo. En cuanto nace el bebé, bueno, a esa paciente que hace diabetes gestacional, tendrá que llevar una dieta especial el resto del embarazo, la mayoría con eso es suficiente, otras van a requerir medicamento, metformina o insulina, puede llegar a utilizar insulina, pero en cuanto nace el bebé, la placenta al quitarse regresa todo a lo normal. Sin embargo, esas pacientes que hicieron diabetes del embarazo, un porcentaje más o menos entre el 40 y 60% a los 10 años se van a convertir en diabéticas. Esto es, la diabetes gestacional es como un paso que te está avisando que si no haces cambios en tu estilo de vida, ahorita el embarazo lo detona, mejoras en cuanto nace el bebé, pero en cuanto pase el tiempo, si sigues sin hacer ejercicio, sin cuidar tu peso, puede ser que vayas a ser diabética gestacional. Y en los bebés puede ser malformaciones si era una diabética no controlada al inicio, o si es una diabética gestacional, lo que más favorece es que los bebés sean muy grandotes, bebés macrosómicos, que pesen más de 4 kilos. Entonces, eso los puede poner en riesgo desde el momento de un parto, que tenga una dificultad al nacimiento, hemorragia obstétrica porque el útero se sobredistiende y entonces le cuesta trabajo regresar a su tamaño y pueden ser más propensas a hemorragias, que los bebés traen un metabolismo diferente también porque están acostumbrados a tener mucho azúcar todo el tiempo y en cuanto nacen pues ya no hay ese azúcar y entonces pueden hacer hipoglicemias al nacimiento, convulsionar o tener problemas de salud. Y lo peor de esto es que quedan esos bebés programados epigenéticamente para cuando ellos son adultos pueden ser más fácilmente diabéticos. Entonces, por donde le vemos, pues hay que tener esos cuidados para irlos previniendo y corrigiendo, porque si está bien controlada la mamá, aunque sea diabética, si se da diabetes gestacional, aunque sea con dieta, pero si su nivel de azúcar se mantiene bien, los embarazos van a ser mucho mejores. Bien, así es, y por eso es importante checarnos siempre. Y bueno, Ale, ¿qué importancia tiene la alimentación en una embarazada? Yo creo que en parte cuidar esto, ¿no? Pero viene mucho de la mano con la pregunta que acaba de contestar la doctora. Y la alimentación es un pilar fundamental tanto para la madre como para el bebé. Para el bebé, pues para que obtenga los nutrientes necesarios para la formación de sus órganos y para un crecimiento adecuado. Y para la madre, para mantener sus niveles de energía, porque es una etapa en la que va a consumir mucha más energía, para preparar a su cuerpo para el crecimiento del útero, para preparación a la lactancia. También es importante para prevenir complicaciones como la anemia, la preeclampsia y la diabetes gestacional que acaba de mencionar la doctora. También se ha visto que a futuro la alimentación nutricional que recibió el bebé puede impactar en la predisposición o en la prevención de enfermedades como la obesidad o la diabetes en el futuro.
Así es, importantísimo cuidar nuestra alimentación. Y bueno, más durante el embarazo. Vamos a seguir hablando sobre este tema de cuidados en el embarazo, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, bueno, ya estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía nos quedan algunas preguntas a nuestras invitadas. Bueno, continuamos. Ale, ya nos explicabas, bueno, la importancia que debe de tener la alimentación en una embarazada, pero bueno, ¿qué debe de incluir esta dieta de una embarazada? Porque hay muchas cosas alrededor de esto, que hay que comer por dos, que hay que comer más, que no te limites y a veces tampoco va por ahí, ¿no? Sí, claro. Bueno, la dieta de una embarazada debe de ser variada, equilibrada y colorida, pero colorida incluyendo verduras y frutas, no algunas otras cosas como ultraprocesados. Y es importante priorizar la calidad de los alimentos más que la cantidad, por justo estas frases de que hay que comer por dos, pero es más importante la calidad de los alimentos. Es muy importante incluir alimentos que contengan ácido fólico, pero ¿en dónde encontramos esos alimentos? Como en verduras con hojas verdes, como los brócolis, las espinacas, las acelgas, en cítricos y en legumbres. También es importante tener una alimentación con alta cantidad de hierro, esto para prevenir la anemia en la mamá, y el hierro lo encontramos en legumbres como lentejas, frijoles, en carnes rojas, magras. Y un dato curioso sobre el hierro es que podemos absorber mejor el hierro si le agregamos vitamina C. Entonces podría ser, por ejemplo, un caldo de frijol al cual se le ponen algunas gotitas de limón y entonces sí aprovechamos mucho mejor el hierro. También el calcio, que lo encontramos en los lácteos, en el brócoli, las sardinas, la fibra. La fibra también es un punto muy importante en las embarazadas, ya que las embarazadas suelen tener estreñimiento. Entonces consumir fibra que contengan las verduras, las frutas y los cereales integrales, pues ayuda a prevenir este estreñimiento. Claro. Y la hidratación es un factor muy importante. Las embarazadas tienen que consumir mayor cantidad de líquidos. Una embarazada debe consumir 2.3 litros de agua, lo cual es aproximadamente 9 tazas de agua. Esto para mantener el volumen sanguíneo de la madre, ayudar a formar el líquido amniótico y también evitar las infecciones de vías urinarias. Eso es importante, bueno, esta alimentación, pero muchas veces en el embarazo tenemos esos clásicos antojos, ¿no? Sí, claro. Que a veces se antoja que lo dulce, lo salado, y pues no es nada de lo que mencionaste, ¿no? A veces llega a pasar esto, ¿no? Sí. Y a veces nos vamos por esta parte. ¿A qué se debe? Y sí debemos satisfacerlos, porque a veces también las abuelitas o las tías dicen, no te quedes con el antojo porque van a hacer con cara de eso. Ajá. ¿Será? Pues son mitos, ¿eh? Son mitos. Yo lo que les recomiendo a las pacientes es, bueno, se te antojó muchísimo un pastel. Ajá. Bueno, primero, antes de comerte el pastel, sírvete un plato grande de ensalada con brócoli, por ejemplo, con fibra, para que reduzca un poco la absorción del azúcar que te vas a comer enseguida. Y tómate un vaso de agua grandecito para que la rebanada, en lugar de sea muy grande, sea más pequeña. O sea, sin no limitar, tampoco es el embarazo que tengas que sacrificarte demasiado, siempre y cuando no seas una diabética. Una diabética gestacional o una diabética, híjole, con la pena, sí, pero ahí nos asesoramos mucho con los nutriólogos. Los nutriólogos, la verdad es que nos han hecho cenas navideñas para pacientes embarazadas diabéticas que lloran amargamente porque no pueden hacer su cena con el resto de las personas y les dan dietas muy adecuadas. Entonces, asesorarse con un nutriólogo en esos casos, en términos generales, sí se vale los antojitos en pequeñas dosis, ¿no? Así es, yo creo que es lo ideal en este caso, ¿no? Que debe de ser. Y bueno, doctora, ¿en qué casos se hacen necesarios los suplementos alimenticios o vitamínicos? Porque sí es muy común, ¿no? En el embarazo, sí recetar este tipo de vitaminas, ¿no? Sí, suplementos. Ya nos comentaba Ale, pues el embarazo va a ser un motor. Se está formando un ser humano que requiere todo, requiere aminoácidos, requiere carbohidratos, requiere glucosa, requiere grasas. Entonces, en la mayoría de los pacientes hacemos un estudio previo para buscar si hay deficiencias de hierro y aunque no las hubiera, el embarazo de por sí va a ser un consumidor de hierro. Entonces, sí podemos dar aportes de hierro, sobre todo en pacientes que se detectan anémicas. Los complementos de vitamina, de omegas, de grasas, también son muy frecuentes que los demos porque muchas veces, eso es real, la paciente embarazada o no tiene tiempo o no sabe o no está acostumbrada a una dieta específica para el embarazo, entonces generalmente lo suplementamos, sobre todo a partir del segundo trimestre con
con vitaminas, con calcio, porque aunque la paciente consuma mucho en la dieta, los requerimientos de calcio son muy altos, entonces tenemos que suplementarlos también con calcio. Sí, claro, es importante que tengamos todo esto en orden, ¿no? Y bueno, se dice mucho de alimentos y bebidas que no se debe de consumir. ¿Cuáles son estos? Alimentos en general, lo que se recomienda es que no sea mucho carbohidrato, no sea mucha grasa, sea una dieta balanceada. Alimentos que luego en ocasiones nos preguntan, los mariscos que no sean crudos, hay quienes los cocinan, los aguachiles y esas cosas, que solamente son con limón, evitarlos, no porque le haga daño al bebé, sino porque pueden contraer algún proceso infeccioso y lo que menos queremos es que la mujer tenga procesos infecciosos. Entonces, los alimentos bien cocidos, bien preparados. En bebidas, pues todo lo que es alcohólico, todo lo que es con alcohol prohibido. Les preferimos que tomen aguas solas o si son de frutas que sean con poca azúcar, evitar los refrescos más por la cantidad de azúcar que puedan traer. ¿La cafeína? El café en cantidades pequeñas no pasa nada, aunque sí se prefiere evitarlo también. Mejor. Y los tés también, hay estudios que mencionan que el café, algunos tés, incluso hay algunos tés que pueden ser abortivos, entonces de preferencia evitarlos. Así es. Y si requiere consumir alguno, pues que lo consulte directamente con su médico, si es factible usarlo o no. Definitivamente, todo con nuestro médico. Y bueno, Ale, ¿cuál es el valor del ejercicio para la embarazada? Bueno, ¿y qué características debe de tener este ejercicio cuando se realice? Bueno, el ejercicio tiene muchos beneficios en el embarazo, como ayudar a aumentar la resistencia muscular y cardiovascular de la mamá, y eso va a ayudar a que el parto se dé de una mejor manera. También va a ayudar a controlar el aumento de peso, a disminuir el dolor de espalda, que también es muy común en el embarazo. El estreñimiento también lo va a disminuir, mejora la calidad de sueño de la mamá y la sensación de bienestar, que como comentaba la doctora, es muy importante la sensación de bienestar durante el embarazo. Y bueno, este ejercicio debe de ser regular, moderado y de bajo impacto. Esto de 20 a 30 minutos por semana durante 5 veces a la semana. Bueno, de 20 a 30 minutos al día por 5 veces a la semana. Y pues sí, moderado. Sí, claro, y también consultarlo con nuestro médico, ¿no? Sí, porque consultarlo con el médico. Algunas restricciones, ¿no? Ante señales de alarma, las cuales pueden ser dolor de cabeza, sensación de contracciones, sangrado vaginal o mareos, hay que suspender el ejercicio y consultarlo con el médico. Así es, definitivamente, porque sí es importante Y bueno, ¿qué tipo de ejercicio se realiza en cada etapa? Porque sí, efectivamente, como lo decía la doctora, pues no es lo mismo cada trimestre, ¿no? Sí, no es lo mismo cada trimestre. Por ejemplo, en el primer trimestre se recomienda iniciar, si la madre no realizaba ejercicio, con natación, yoga prenatal o caminatas. Esto siempre y cuando la sintomatología de la madre lo permita, porque en el primer trimestre es cuando las náuseas y la fatiga son más comunes. En el segundo trimestre estos ejercicios se pueden mantener y siempre y cuando no hayan muchas posiciones boca arriba, ya que el peso del bebé podría oprimir la vena cava y pues esto no es benéfico ni para la madre ni para el bebé. Y en el tercer trimestre lo ideal es mantenerse en movimiento, mantenerse activa sin forzar a la madre a hacerlo. Y lo ideal es la preparación para el parto, como ejercicios profilácticos, como sentadillas suaves, ejercicios de Kegel para el fortalecimiento del piso pélvico y estiramientos. También continuar con caminatas y natación durante este trimestre es una excelente opción todavía. Así es. Sí, claro, y como lo decimos siempre, de la mano de nuestro especialista, para que nos diga también si somos aptas, ¿no?, para hacer este tipo de ejercicios. Porque imagino que no todas, ¿verdad, doctora? Que no todas son aptas para esto. Sí, pues va a depender básicamente de todo, ¿no? De cómo ha ido el embarazo, qué factores tenemos, si la paciente estaba acostumbrada a no hacer ejercicio, pero sí que le ayuda el movimiento. Definitivamente, esto es importantísimo. Y también para cuando no se recomienda, ¿verdad?, el ejercicio, porque también por algunas complicaciones hay veces que de plano. Va a haber pocos patologías que nos digan no ejercicio. Una de ellas, los lugares en donde la placenta no está bien en su lugar. La placenta se tiene que implantar o en el cuerpo del útero, en la parte de arriba, en el fondo, o en las partes laterales. Cuando la placenta se inserta en la salida, en el cuello del útero, son pacientes que sí, definitivamente no van a poder ni tener actividad con su pareja, de actividad de pareja sexual, ni ejercicio, porque puede haber hemorragias. Claro. En los eventos en donde existe algún proceso infeccioso, en donde haya contracciones, amenazas de aborto, amenazas de parto, se va a restringir el ejercicio
en lo que se resuelve el proceso infeccioso o la amenaza de aborto o de parto. En cuanto otra vez se restablezca, sí es muy recomendable, es muy sano que hagan ejercicio, tanto para bienestar emocional como para bienestar físico. Definitivamente para todos. Pues bueno, ya casi estamos por terminar nuestro programa del día de hoy, pero nos gustaría que nos dieran algunas recomendaciones. Empezamos contigo, Ale, por favor. Bueno, pues que no olviden tomar mucha agua porque esto puede prevenir las infecciones de vías urinarias. También ir constantemente al baño para evitar que quede orina residual y pues acudir a las consultas con su médico. Así es, importantísimo esto. Doctora, recomendaciones finales para nuestro público del día de hoy. Pues de ser posible planear el embarazo en cuanto se planea. Si no fue posible planearlo, pues adaptarse. La primera consulta es muy importante, acuérdense, es la historia clínica, es conocer qué factores de riesgo hay y primeros estudios. Y eso nos va a servir mucho durante el embarazo. Las citas idealmente son mensuales o antes si hubiera factores de riesgo. Y pues eso, hacerse de un buen médico que te pueda orientar, que te pueda llevar a un feliz término. Si es parto, pues qué bonito. Si no se puede dar el parto, también reconocer que en ocasiones hay que salvaguardar el bienestar también de la mamá y del bebé, pero siempre acompañados y convencidos, ¿no? Hay muchísima gente, desde nutriólogos, médicos, enfermería, que tenemos la gana y el conocimiento de poder ayudar y acompañar pacientes. Así es, definitivamente. Pues tenemos que llevar esto a término, felizmente, tanto para madre como embarazada. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradecemos, bueno, a Alejandra Vázquez Santiago, a JD Carolina López Lona, que también nos acompañó, y bueno, a la doctora Georgina Torres Cabral por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante.